Corafi creen en los espíritus de la naturaleza. Y hoy vamos a conocer un lugar sagrado. Los guardianes deben prevenir la magia negra. Ahuyentar a los malos espíritus. Así que ya estamos a salvo. Solo los murciélagos pueden entrar aquí sin el permiso de los guardianes. Hola Seawalkers, bienvenidos a un episodio más de su noticiero Sigua News. Como siempre, hablaremos de temas que tienen que ver con la supervivencia, el bushcraft y el preparacionismo. Nuestro tema de hoy, interesantísimo. Tenemos un invitado muy especial, muy conocido, un documentalista reconocido a nivel mundial con varias emisiones de programas dedicados a recorrer el mundo. Y acompáñenos y síguenos hasta el final, porque al final ustedes van a tener los datos de Daniel para tener acceso a todos estos documentales interesantes que, como les decía, están alrededor del mundo. Como siempre, nos acompaña nuestro CEO José Manuel Solana. Un saludo a ustedes, bienvenidos. Hola Alfonso, hola Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias, Daniel. Y como siempre, sabemos en Sigua quién es Daniel Landa. Pero Daniel, cuéntanos, para los que no te conocen, ¿quién es Daniel Landa? Bueno, yo soy un periodista con ganas de perderme, ¿no? Un periodista curioso que desde hace muchos años pues decidió que la mejor manera de contar historias era en los lugares donde uno no tiene del todo el control, ¿no? Donde uno ha de buscarlo más allá del mundo conocido. Eso, bueno, unió dos vocaciones, una la de contar historias y otra la del periodismo. Yo hice comunicación audiovisual y decidí pues dedicar mi vida a retratar las comunidades que viven en los confines de este planeta y bueno, y hacerlo además con un ritmo de aventura que a través de un coche siempre por tierra, siempre a ras de suelo, ¿no? Y dedicándole muchísimo tiempo a expediciones de muy larga duración, ¿no? Lo cual, bueno, pues de alguna manera combina esa pasión por la aventura, esa curiosidad por conocer el mundo y luego, bueno, pues la parte humana, que es siempre la que al final trata de abordar nuestro trabajo, ¿no? Especialmente con las comunidades indígenas, las tribus, ¿no? Las sociedades humanas que habitan todos esos lugares alrededor del mundo. Una vuelta al mundo que además de alguna manera reunió las grandes rutas que se pueden hacer. Pues fuimos desde España hasta Cabo Norte, de Cabo Norte a Kamchatka, de Alaska, Tierra del Fuego y la Antártida, y desde el Cabo de las Agujas hasta el Cairo dimos la vuelta por el Mediterráneo. Es decir, son expediciones largas en el cual nosotros intentamos salirnos del camino y con un acabado fotográfico y visual y narrativo y musical. De hecho, ha tenido varios premios también en la música, pues que nos ha permitido proyectar estas series en más de 150 países de todo el mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, esa es un poco la presentación y que es lo que me define a mí y la relación que puedo tener con Sightway, ¿no? En este caso. Esto se ha metido en National Geographic, en National Geographic, en más de 100 países de National Geographic, las dos primeras series, ahora están en Amazon, ha estado en Movistar, ha estado en France TV, ha estado en DirecTV, ha estado en Univision, ha tenido un recorrido bastante grande a nivel internacional. Una pregunta que te quería hacer, que quizá sea recurrente y que no sea muy original, pero que creo que puede ayudar a ofrecer una visión de quizá hacia dónde vamos o qué está sucediendo, más allá de lo que de forma cotidiana uno percibe en su día a día, en el quehacer y en la forma de relacionarse con los demás. Esta oportunidad que a ti te ha dado la vida y que tú has sabido aprovechar con tanta abundancia, que es la de interaccionar desde el punto de vista antropológico con sociedades distintas, con personas con una visión que
a muchos le asombraría esa visión tan distinta de lo que es, por ejemplo, la visión occidental que nosotros estamos acostumbrados, y que si nos introdujéramos en su cabeza pensaríamos que pertenece, pues no sé, a otro planeta, a otra. Esta interacción que tú has estado viviendo y que sigues viviendo, ¿qué te dice del ser humano? ¿Te dice que se está perdiendo? De alguna manera toda esta cosmogonía y la comunicación está haciendo que todo esto se diluya, o bueno, está pasando allá afuera. A ver, me parece una gran pregunta y un tema que llevaría horas, ¿no?, de debate. A mí me apasiona ese tema, me preocupa un poco, y yo, primero como una persona un poco de espíritu más romántico, idealista, si quieres, que intenta buscar aquellas comunidades que están protegidas de cierta contaminación, ¿no? Aunque la palabra contaminación siempre la pongo muy entre comillas, porque a veces también no es más que la comunicación. Bueno, pues yo voy viendo, y desde mis primeros viajes hasta esto, yo empecé en el año 99 con un formondeo que me fui a Singapur en un coche, y una de las cosas que se percibe es que todo está acelerado. Es decir, para mí el factor principal de cambio en el mundo es el tiempo. Todo va mucho más rápido, todo tiene que ser más exhaustivo. A mí, las tribus con las que yo me he sentido más a gusto, ¿no?, más en paz, donde de alguna manera te reencuentras con ese ser humano un poco en el origen, ¿no?, de lo que éramos nosotros antes, ¿no? Tienen en común dos cosas: el vínculo con lo que les rodea, es decir, con la naturaleza. No hay ecologismo en el mundo indígena, porque el ecologismo se vive de una manera natural, no necesita poner esa etiqueta, ¿no? Todos, lógicamente, viven para la naturaleza, en la naturaleza, y vinculados absolutamente. Y además lo hacen con un tiempo muy diferente al nuestro, muy diferente al nuestro. Es decir, nosotros tenemos, ya no solamente es el teléfono móvil, la comunicación, el mundo de la información, la inmediatez, ¿no? Incluso desde el punto de vista de los viajeros, yo noto que hay una especie de ansiedad por contar las cosas ahora, inmediatamente, por contarlas ya, ¿no? Como si hubiera una urgencia crónica en el mundo que de alguna manera acabamos impactando e influyendo también en estas comunidades indígenas, ¿no? Estamos creando muchas necesidades que posiblemente no tienen. También es verdad que yo soy un defensor de que las comunidades indígenas o las tribus también tienen derecho a comunicarse, también tienen derecho a tener un teléfono móvil, ¿no? Pero, claro, corres el riesgo de que introduciendo todas estas herramientas lo que haces es acabar con la identidad. Entonces, yo he visto diferentes reacciones ante la tecnología, alguna muy positiva, alguna incluso ha podido vincularse con respecto a su propia identidad, hasta el punto de que utilizan la tecnología para salvaguardar la selva, ¿no? Hay una historia impresionante en el Amazonas con la tribu Suruí, que consiguen convencer a los de Google Earth para que pongan una herramienta donde se pueda denunciar la tala ilegal de árboles, ¿no? Fíjate qué cosa más bonita entre la tecnología puntera y la parte más ancestral, que es la selva, que es el hogar de los Suruí. Y entonces, bueno, pues hay algunos que han sabido combinar esas cosas, de la tecnología y las tradiciones. Pero por lo general está la masificación del turismo, está el frenesí por contarlo todo, por acercarte, por hacer fotografías, ¿no? Que perdemos la comunicación verbal. A mí me gusta dejar el móvil en la maleta cuando visito a estas tribus, y antes de dar el botón de la cámara intentar establecer un vínculo humano, ¿no? Ellos lo llevan de serie y nosotros lo hemos perdido, y de alguna manera corremos el riesgo de contagiarles, ¿no? Lo que pasa es que habría muchísimos casos que me encantaría poder hablar de todos ellos, ¿no? Donde se pueden ver diferentes niveles en ese sentido, bien de contaminación o bien de comunicación. Una cosa es peyorativa, la otra es positiva, pero en cualquier caso sí que hay una aceleración en todo el proceso de comunicación global con las comunidades indígenas. Muy interesante. Daniel, yo he tenido la oportunidad de criarme en el Amazonas.
he vivido como diferentes etapas, tristemente no para bien. Tú has hablado del tiempo. Yo veo el tiempo en la región donde me crié, que va en contra de esa simbiosis que debía existir entre el ser humano y la naturaleza. Pero eso también está afectando a los indígenas. Los indígenas en muchas tribus se han civilizado, ya sienten vergüenza por lo que comen, por su comida, sienten vergüenza de andar desnudos, como pasó con Adán y Eva, digámoslo, algo parecido a lo que a esto lo he tenido que ver. Ellos perdieron la capacidad, muchos indígenas, de ver en la noche. Ellos nacieron con esa capacidad que les dio la naturaleza para cazar de noche, esa resistencia que tenían en la piel para aguantar. Todas estas cosas las han perdido. Hoy en día yo veo que salen publicidad en gran cantidad sobre las super frutas de la selva. Entonces hablan del azaí, de todas estas frutas con las que yo me crié hace 50 y no sé cuántos años, y recién ahora estamos hablando. O sea, estamos hablando de una cantidad de productos que se dan en la selva, sean de origen vegetal, que todavía están por descubrirse muchos. Pero esa experiencia la viviste también. Quería saber, porque la verdad es que me dio mucha tristeza ver que muchas de esas tribus ya no, o sea, ahora es $1 para la foto, $1. Entonces, sí, el tema sí pasa. Mira, yo os decía al principio que una de las máximas que nosotros tenemos en nuestras expediciones es salirnos del camino. Porque cuanto más sales del camino, cuanto más te alejas, vamos a decir, del mundo conocido, más te acercas al origen del hombre, ¿no? Del ser humano. Yo he visto cada vez con más frecuencia ese abandono también de esa parte incluso gastronómica, ¿no? De los hábitos de muchas de estas poblaciones. Y precisamente tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué? Porque es más fácil comprar, porque hay una bolsa de... O sea, mira, y hay grandes paradojas, ¿no? Nosotros llegamos en Costa de Marfil a una tribu, y un miembro del equipo sacó como una chocolatina y los niños se lanzaron como enloquecidos a ver si les podíamos dar una chocolatina. Estábamos en Costa de Marfil, en un pueblo donde todo el mundo trabajaba en la recolección del cacao, del árbol del cacao. Había miles, o sea, no sé cuántas hectáreas de cacao, y ellos se encargaban de recolectarlo. Y sin embargo, se están matando por una chocolatina, ¿no? Increíble. Es decir, o sea, las facilidades que de alguna manera se han encontrado no han tenido, para muchos pueblos, la transición necesaria para que esas facilidades poder irlas incorporando a sus rutinas, ¿no? Y de repente pasan, como los aborígenes australianos, ¿no? De tener que recorrer cientos de kilómetros con esa cosmogonía impresionante, donde todo pasa de boca en boca, de generación en generación, con esas pinturas puntillistas que ellos hacen, ¿no? Con ese misticismo, a de repente se ven ubicados en una especie de campamento, una reserva en realidad, ¿no? Donde todo les dan una casa, les dan un coche, les dan no sé qué, y de repente dice, pero ¿y qué hago yo con todo esto? No han tenido el proceso que hemos tenido nosotros. De acuerdo. Y por lo tanto ese choque es muy perjudicial, ¿no? Porque no lo asimilan. ¿A qué lleva eso? Pues, y eso no solamente lo he visto en Australia, lo he visto en otros sitios, por desgracia, pues lleva a unos índices de suicidios, por ejemplo, brutales entre los jóvenes, ¿no? Porque están en medio camino, o sea, no son aceptados en el nuevo mundo que les ofrecen esas herramientas, pero acaban conociéndolas. Y por lo tanto, lo que hay es una distancia brutal entre lo que ellos son y las expectativas que les están vendiendo. Y, en fin, eso pasa, lo he visto en los esquimales en las islas de Diomedes, que es uno de los lugares más remotos que he visitado en mi vida, en el estrecho de Bering, ¿no? Todos esos dilemas, de alguna manera, han sido sobrevenidos porque hemos llegado con esa energía, con esa urgencia que ellos no tenían. Y ese choque en el ritmo, y en el ritmo mental, en la estructura mental,
que tienen las comunidades indígenas, para mí es el principal peligro, ¿no? Más allá de si tienen móvil, más allá de si les vendemos esta comida o esto otro, estas facilidades o las casas, es la estructura mental, hay que prepararla para que ellos vayan adaptando esas herramientas. Y si no es así, pues posiblemente corren riesgo de perder su identidad, que es lo peor que le puede pasar a un grupo indígena. Así es. Acabo de hablar hacía 10 minutos que acababa de cortar con Leonel Arce. Yo le di un curso hace años ahí en Aeropuerto Amazonas al grupo IBIAS, que le llaman bueno, él fue instructor también de ese grupo, los guerreros de la selva, y precisamente hacen una extracción de todos esos pueblos más primigenios y hacen un extracto de ese personal para abastecerse de gente con conocimientos del entorno y que sepan desenvolverse en operaciones tácticas, ¿no? Y hablando con él, él está inmerso en un programa ya desde hace tiempo, lleva haciendo expediciones a la Cueva de los Tallos, se ha especializado en ella, y con el grupo étnico, con los Achuar, de alguna manera han encontrado un equilibrio entre que estas poblaciones hostiles, no desde el punto de vista del enfrentamiento físico, pero sí hostiles en cuanto al comportamiento, en cuanto a comunicarse, en cuanto a abrirse, y tratan de no ser sociables. En este caso, parece ser que han conseguido que estas comunidades se vayan integrando por un sector que está muy demonizado, pero que de algún modo, tú lo sabes bien, también ahí en Colombia, porque muchos guerrilleros, pues al final, tanto Diego como tú habéis trabajado en ello, en la integración de estos grupos guerrilleros, que de alguna manera darles una formación en el entorno turístico para que rehagan un poco su vida y encuentren una manera de... Entonces, al final veo que esto es inevitable, es mi opinión personal. Es decir, la integración es inevitable y muy alejados de aquella imagen horripilante de aquel rey belga, no sé si era Leopoldo, no recuerdo, que llegó a tener a los propios pigmeos expuestos como si fueran animales en un zoo, muy lejos de... Pero al final yo creo que todo esto está abocado a, de alguna manera, usar el modelo anglosajón. En Panamá ya se hace. Yo estuve viviendo en Panamá, estuve un tiempo en Chiriquí, y en Chiriquí pues todas las etnias, digamos, que muy beligerantes y que todavía salían a la carretera y atacaban con flechas porque estaban en contra de la construcción de carreteras o de embalses, etcétera, y se enfrentaban con lo que tenían. Se va a ver abocado a no convertirlos en un museo natural étnico, pero creo que inevitablemente terminarán de una manera o de otra, o integrándose en sectores como el turismo, que es una manera de que ellos se encuentren y puedan mantener por lo menos las raíces más básicas de lo que son sus tradiciones, aunque luego sea un circo. Y cuando uno se acerca, pues por ejemplo, pues no sé, está en Senegal o en Camerún o en Kenia, y cuando uno observa esos safaris o como se hace en Túnez, que les montan en fin, siempre montan una especie de parafernalia para conquistar al turista y dar a entender que ellos viven todavía en un plano ancestral, etcétera, etcétera. El equilibrio entre todo esto yo creo que es el que es. Esta velocidad que llevamos yo creo que es una auténtica apisonadora, y yo creo que vamos a vivir las últimas generaciones en las que se puede preservar, no digo que sea bueno ni malo, creo que hay muchas culturas que, a pesar de lo que decía el doctor Charles Carias, que tuvimos la oportunidad también de tener un programa aquí con él, y que es muy conocedor bueno, pues de toda la cultura Mani y de todo lo que tiene que ver con la integración en la selva, la obtención de recursos, la autosuficiencia, etcétera. Pero creo que al final, como digo, esto es una apisonadora. Lo que ha ocurrido con las comunicaciones es tremendo. Yo todavía no lo asimilo.
O sea, yo recuerdo cuando era pequeño y veía una película de ciencia ficción en la que aparecía un tipo con un teléfono, se había teletransportado y miraba el teléfono y hablaba con un tipo con una cámara, yo decía, y oye, hablamos ahora mismo, estamos hablando. Entonces, creo, como digo ya para terminar con esta disquisición, creo que de algún modo esto que está haciendo Dani en la actualidad va a ser un lujo que muy pocas generaciones van a poder repetirlo en estado puro. Es una opinión, ¿eh? Bueno, yo llevo 30 años casi pensando que siempre llego tarde, ¿no? Que efectivamente hay algo que se está acabando y que es verdad que estamos llegando un poco al epílogo de muchas de las culturas que han convertido la tradición en un folclore, y el folclore no deja de ser una especie de escaparate turístico, y que parece que eso es lo que queda de esas culturas. Yo esa sensación la he tenido muchísimas veces. Y vuelvo al concepto de salirse del camino, si lo que significa es, vale, pero hay algo más, vamos a decir, selva adentro. Si te metes en un desierto y bueno, buscas 2 días más, acabas encontrando los bereberes que realmente no te hablan del camello, ni si visten ni tal. Si te vas a Diomedes, que es la isla que os decía antes, lógicamente tienes que coger 3 aviones, una avioneta, un helicóptero y llegar a un sitio donde realmente siguen perseverando esa cultura. Y aún así cambiará, y aún así acabará. O por lo menos irá diluyendo tal y como la conocemos ahora. Eso estoy contigo. Pienso que todavía, creo que el desafío, y mi desafío personal, de hecho, ha sido intentar buscar esas comunidades sin disfraces, ¿no? Y mira, aquí yo te cuento una anécdota. Cuando nosotros estuvimos en Camerún, en la última serie en Atlántico, yo estaba muy interesado en conocer a los pigmeos Baka, que me cuenta de los pigmeos. Y entonces yo había contratado con una agencia que es Rift Valley, que bueno, Tony Espadas, el pobre que falleció el año pasado, además lo mataron en Etiopía, pero fue una persona de un gran apoyo, un enamorado de África, y él intentaba guiarme también, bueno, y aconsejarme, ¿no? Y entonces yo le pregunté, porque entonces, bueno, nosotros, por una larga historia, estábamos recién llegados de la pandemia, habíamos perdido al productor, entablamos contacto con este Tony Espadas y él nos aconsejó ir a ver a unos pigmeos que estaban cerca de Yaoundé. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos pigmeos, me dicen, bueno, estos pigmeos se van a vestir con los taparrabos, con las flechas, cazan, no sé qué y tal. Le digo, ¿pero ellos hacen eso o no hacen eso? Dice, bueno, no, eso el día a día no es así. Digo, pues yo no puedo retratar una mentira y venderla como una verdad, ¿no? Digo, no me interesa. Y dice, pero es que joder, hay gente, y me puso algunos ejemplos, ¿no?, de gente que había ido a Camerún y había mostrado eso y lo había vendido como que esa es la vida del pigmeo, lo cual a mí me parece que eso es sencillamente distorsionar la realidad. Y yo dije, no, yo quiero ver a los pigmeos que vivan realmente, bueno, pues sin depender de esa exposición pública que tienen con el turista, ¿no? Me dijeron, ya, pero para eso tienes que tirar 2 días más en coche, irte muy cerca de la República Centroafricana. Y dice, pero ya te aviso, ellos no visten con taparrabos ni nada, visten con sus harapos. Digo, bueno, no me importa, esa es la realidad, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, estuvimos 2 días más en coche, unas carreteras terribles, y llegamos a un pobladito donde pues, nos recibieron con mucha sorpresa y mucho entusiasmo, he de decir. Y bueno, les acompañamos a una pequeña aldea que habían construido un poco selva adentro. Ellos están obligados por el censo de Camerún, tienen que vivir cerca de la carretera, pero cuando ellos pueden se escapan a la selva y ahí montan sus chozas, recolectan la miel cortando árboles, van a pescar, sacan sus tradiciones, que se visten, ¿no?, como espíritus y demás, y sus bailes. Pero no lo hacen de cara a ningún turista, porque ahí no va nadie, ahí no llega nadie, ¿no? Ahora, ¿visten con taparrabos y con flechas? No. Tienen camisetas raídas, que además muy precarias, pero esa es la vida del pigmeo. Y a mí me parece maravilloso, y no hace falta disfrazarles para intentar contar la autenticidad. La autenticidad precisamente es el no disfraz, ¿no? ¿Y qué es lo que queda? Pues sus credos. Y cuando tú te pones a hablar con ellos,
no hace falta que la estética sea acorde a tus expectativas, pero si les escuchas, entonces entiendes que la cultura está en las historias que te cuentan, en sus credos, en su vínculo con la naturaleza de nuevo, ¿no? Y en ese ritmo pausado que nos tuvo 2 días con ellos, tranquilamente paseando por los bosques, conversando con ellos inmóviles, ¿no? Eso para mí es un encuentro posible todavía que me reconcilia con esa parte del ser humano, ¿no? Que uno desde siempre, yo por lo menos en mi caso he intentado siempre de ir a ese encuentro, ¿no? Para entender un poco de dónde venimos también. Todavía es posible verlo, lo que pasa es que hay que esforzarse cada vez más porque cada vez van quedando menos poblaciones de este tipo por conquistar, por este ruido, ¿no? Y por ese frenesí que de alguna manera hemos contribuido a crear. Oye, Daniel, estos temas, me imagino, el choque de culturas, cuando vas a hacer uno de estos documentales, te habrás encontrado con malentendidos culturales o barreras de comunicación. ¿Cómo has solucionado o qué casos que sí que nos pueda relatar que se haya sido interesante en ese campo? Mucho. Bueno, sí. Lo que pasa es que a mí me parece fascinante ese desafío. O sea, cuando uno se encuentra de frente con las antípodas culturales, yo pienso que algo fascinante puede ocurrir ahí, ¿no? Quizá una de las tribus que a mí me ha sobrecogido, más fascinante, son los Korowai de Papúa Occidental. Entonces nosotros, claro, para acceder allí pasa lo mismo, es la historia repetida que os cuento de los pigmeos. Había un pobladito donde había unos Korowai. Los Korowai, la gran particularidad, o una de las muchas particularidades, es que construyen casas en las copas de los árboles, lo cual es algo absolutamente brutal. O sea, a 30 metros de altura ellos construyen sus casas, ¿no? Entonces había alguna casita en un pueblo cerca de un río. Nos dijeron, bueno, podemos visitar a estos, ¿no? Y yo entendí rápidamente que el guía quería desquitarse, igual que con los primeros me dijo, mira, aquí puedes ir. Digo, no, quiero ir a los Korowai. Venga, va, no me pongas. Bueno, por entonces son 2 días en barca más un día andando por la selva, un trekking de 8 horas, ¿no? Digo, venga, vamos allá. Y lo hicimos y llegamos. Y cuando llegamos, claro, uno primero, si tú no sabes el protocolo, infórmate. Entonces, lo primero que hicimos fue, el guía contrató a su vida un guía Korowai, para que hiciera de intermediario. Eso es imprescindible, ¿no? La comunicación tiene que ser de partida muy clara, ¿no? Y de hecho, nosotros lo que hicimos fue enviar primero a esta persona, una vez que nos acercamos al poblado, para que no nos dispararan, ¿no? Porque los códigos de allí es defender ese territorio. Tú estás en la selva metido en la nada, ven a unos blancos entrar allí con unas cámaras, pues es casi comprensible que estén recelosos y te pueden llegar a disparar. Entonces, envían a alguien para que no lo dispare, ¿no? Luego ellos nos hablan de, oye, ¿qué es lo que se entiende aquí como la parte educada? ¿Cuál es el protocolo, no? Oye, pues mira, un intercambio a lo mejor de algún tipo de regalos. Pues ellos, por ejemplo, tienen tabaco, pues vamos a llevar tabaco. O como muchos poblados, ¿no? Los imbas, harina, aceite, lo que sea, cosas que puedan necesitar. Soy muy poco amigo de llevar dinero, desde luego, y además en este caso especialmente porque desde luego no sabrían ni qué hacer con el dinero, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú estableces ese vínculo, te informas y ya has hecho un primer contacto, bueno, el sentido común viene siempre detrás, y el sentido común es universal y te dice, si tú tienes interés, si tú realmente te quieres saber de ellos, ¿no? Si respetas lo que estás viendo, eso se va a percibir. Si tú llegas, sacas la cámara, dices, hablas en alto y demás, pues lógicamente vas a incomodarlo, ¿no? Si tú les sigues, tú te adaptas, te dan de comer. Claro, nosotros salimos a cazar con ellos y el menú era un menú muy particular, que era una especie de bocadillo que hacían ellos con el palmito, ¿no? Hacían como una especie de pasta. Y en esa pasta metían insectos que habían ido recopilando por la selva, ¿no? Y después de esos insectos te daban unas larvas vivas de escarabajo de este tamaño que tenías que comer. Y posteriormente de unos roedores que habíamos cazado con ellos. Dice, bueno, yo no pienso si el menú, lógicamente, pues no es lo que uno pediría en un restaurante, pero
el comportamiento con ellos sí es como si te están invitando a su casa, y ese sí que es común, independientemente de lo que haya sobre la mesa, ¿no? Te ríes, el sentido del humor, el preguntarles, ¿no? El preguntar cómo están, el preguntar a qué se dedican. Todo el mundo al final quiere hablar de ellos y todo el mundo abre la puerta cuando tú realmente vas con buena intención. Ese es un código universal, independientemente, vuelvo a decir, del idioma que sea, de la comida que haya o de los juicios que uno pueda ver, que hay que dejarlos. Yo pienso que en todas estas tribus el juicio hay que dejarlo en la puerta, porque la estructura mental no va a coincidir para nada, ¿no? Tú, pues a lo mejor un occidental vería machismo en todo eso, ¿no? Uno vendría que a lo mejor con su, como decía antes, con su ecologismo. Allí no existe eso. Hay unos roles que tienen que ver con la supervivencia y tú no puedes juzgar, ¿no? Y creo que cuando entiendes esos parámetros, entonces puedes generar un vínculo y a partir de ahí una conversación que es muy enriquecedora y que de hecho, precisamente con esta tribu, uno de ellos acabó diciendo, bueno, yo la primera vez que he visto un hombre blanco, y a mí me sorprendió, lo pregunté varias veces para saber si había sido un problema de la interpretación, pero no, me dijo eso. Y luego, pues, yo me recuerdo que le pregunté, digo, ¿y tú cómo imaginas nuestras ciudades, ¿no? ¿Dónde vivimos? No dije ciudades. ¿Cómo imaginas yo? Bueno, pues supongo que tendréis otros árboles, otras cabañas a otras alturas y tal. Y entonces aquello que parecía un poco infantil, en realidad lo que era el encuentro de dos culturas, pues eso, en las antípodas, donde, bueno, vas construyendo pues un relato, tú le vas contando de dónde vienes. Ellos se extrañaban de que lleváramos ropa, y ellos eran desnudos totalmente. Decíamos, yo no sé si tú estás sano, ¿no? Si no llevas ropa, ¿no? Entonces empiezas a entender cómo funciona su mecanismo mental, y ese proceso para mí me parece maravilloso, ¿no? Y preservar eso me parece vital mientras se pueda, ¿no? Que como decía José Manuel, pues al final es complicado preservar todo eso, pero todavía hay reductos en los que, bueno, yo tengo fe que sigan muchos años así. Bueno, pues la verdad es que es un tema tan amplio, tan universal, que tiene tantas variables, tantos vectores, que si nos focalizamos en uno podemos hacer un diálogo y una conversación extensísima. Me gustaría tener la oportunidad de volver a repetir este encuentro, no de una forma tan traidora y tan sacada y hacer un poco referencia y homenaje a ese ritmo que nos decía Daniel, de tomarse las cosas con un poco, que yo de verdad que lo echo de menos, y realmente cuando he vivido fuera, porque era una buena parte de mi vida, pues viví en una aldea que no se conocía ni en Costa Rica, es decir, salvo el nombre, que era Aranjuez, que curiosamente llevaba el nombre. Qué curioso. Y desde luego el ritmo de cómo amanecía y cómo atardecía era muy distinto. Entonces, con esta reflexión me gustaría, como digo, poder repetir la experiencia. Una anécdota. Ya que tú contabas lo de los árboles, yo primero me acordé de alguna ocasión que estuve yo navegando en el velero de la Armada de Colombia, el Gloria, y estuvimos en una reunión con agregados militares y llegó me reservo el país, y cuando le dije que yo era de Colombia me dijo, uy, pero ¿cómo son los árboles? ¿Ustedes viven entre árboles? ¿Cómo se comunican? Y yo le decía, sí, difícil los trasteos. Es como trastear no es muy difícil. O sea, esto es también el tema de la ignorancia que existe y que tú ayudas. Parte de ese trabajo que tú haces es abrirle los ojos a la gente. Sí, porque fíjate, hay una gran diferencia, lo que has dicho marca una gran diferencia, ¿no? Nuestro amigo Coroguay, lógicamente no tenía por qué saber nada, porque vivía realmente aislado. El problema es que de esta parte hay mucha gente que también vive aislada, pudiendo abrir los ojos, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Una cosa es el desconocimiento y otra cosa es la ignorancia. Y a mí me parece que has marcado ahí un punto muy significativo, porque ellos lógicamente no pueden conocer de dónde venimos, pero nosotros de alguna manera
tenemos casi la obligación de tener la curiosidad mínima que nos haga empatizar y entender un poco cómo funciona el mundo, ¿no? Y hay mucha gente que cierra los ojos. Ya sabéis cuál es la frase, ¿no? No hay nada más peligroso que un ignorante motivado. Sí, tal cual. Y además, pero además, mira, y acabo también con una reflexión, eso no quita para que otro día también, dando ejemplo de haciéndolo con pausa, que es lo que reclamamos, tengamos otra segunda parte. Pero te diré que incluso, mira, en mi trabajo como documentalista, yo he visto un deterioro en cuanto a las motivaciones o las inquietudes de los propios canales por dar voz a todo este tipo de contenidos, pero un deterioro brutal. O sea, hemos sido de alguna manera colonizados por formatos como el True Crime, como los biopics, como Cuatro Cosas, ¿no? Y aquello que implique una inquietud mínima del ser humano y, por lo tanto, una actitud mínimamente activa de parte del espectador, que no es otra cosa que decir, yo quiero saber, ¿no? Es casi castigada y arrinconada, incluso eliminada de las parrillas, lo cual nos pone en una situación a los creadores de este contenido muy, muy terrible, pero eso no deja de ser reflejo, y ahí yo sí que tengo que hacer una crítica clara de la frivolidad a la que estamos abocados como seres humanos. La frivolidad ahora mismo es una dictadura. Igual que la aceleración, y creo que tienen que ver, que ambas cosas están muy conectadas, ¿no? Y aquello que exige, una atención, una inquietud, una actitud activa, prácticamente se erradicará para no hacer ni siquiera pensar al espectador. No vaya a ser que se aburra. No vaya a ser que se aburre, no vaya a ser que... No, vamos a darle. La cuestión es no pensar. La cuestión Cuanto menos piense el vecino de al lado, más capacidad tengo por el dominio de lo que yo quiero comunicar y de lo que yo quiero implementar, y hacia eso vamos. Pero vamos, somos una generación rebelde y todavía hasta que nos dé la patada en el culo definitivamente, pues trataremos de dar mucha guerra para que eso no suceda. Ese es precisamente, no es ningún propósito ni económico ni de ninguna otra índole, es simplemente la oportunidad de disfrutar y de llevar al espectador personas como es Dani, que están dispuestos a aportar y que se dejan la piel, pero que con mucho gusto. O sea, que no es que lo sufran, es que lo disfrutan por el camino. Exacto. Así que bueno, por mi parte tengo que despedirme. Normalmente no soy yo me extiendo, pero en este caso pues tengo otra responsabilidad, y te pido por favor, Dani, pues que nos tengas en cuenta y que tengamos la oportunidad de tener otra charla tan cómoda y tan a gusto como la que hemos tenido. Yo, para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona, sabes que no pongo muchos problemas, o sea que por supuesto será un placer hablar con vosotros, porque además está claro que estamos en la misma frecuencia, o sea que nos entenderemos y nos encontraremos. Seguro que sí. Daniel, José Manuel, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por seguirnos. Vamos a tener un próximo programa porque esto es muy interesante, y además lo que terminamos diciendo es básicamente lo que queremos, abrirle los ojos al mundo y volver a hacer importante lo que realmente es importante. Estamos en contacto, no olvides darle like, compartir este tipo de videos, que son videos que nos van a abrir los ojos sobre la necesidad de conocer el mundo para poder aportar a mejorar lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos en contacto. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, José Manuel. Chao. Un abrazo a los dos. Chao. Un abrazo. Chao.